¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que parece súper simple, pero que si se hace mal, puede causar verdaderos desastres en un circuito. Me refiero a cómo manejar relés electromecánicos de forma segura. Es una de esas cosas fundamentales que hay que dominar. Ok, este es el plan para hoy. Vamos a empezar con lo más básico, el interruptor. Luego nos metemos de lleno en el peligro que casi nadie ve al principio. Después, claro, la solución, el famoso diodo flyback. También veremos qué tipo de controlador usar. Y para terminar, un caso especial. ¿Qué hacer con las bobinas de corriente alterna? Vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. El concepto es súper común. Se necesita controlar algo que consume mucha potencia, como un motor o una luz grande, usando una señal de muy baja potencia, como la que sale de un microcontrolador. Ahí es donde entra en juego el relé, y para activar ese relé, un simple transistor. Y bueno, aquí está el circuito típico, un transistorcito, un relé. Parece inofensivo, ¿verdad? Uno pensaría que es lo peor que puede pasar. El tema es que el verdadero problema no aparece cuando encendemos el relé. No, el lío se arma justo en el instante en que lo apagamos. Aquí es donde la cosa se pone seria. Para entender el peligro, hay que recordar qué es la bobina de un relé. Es un inductor. Y si hay algo que a un inductor no le gusta, pero para nada, son los cambios repentinos de corriente. Es como si se enojara, y su reacción es bastante violenta. Verán, mientras la corriente fluye, la bobina crea un campo magnético y almacena energía ahí. Cuando cortamos la corriente de golpe con el transistor, esa energía no desaparece por arte de magia. Tiene que liberarse, y lo hace generando un pico de voltaje enorme, pero en sentido contrario. A esto se le llama fuerza contraelectromotriz. Pongamos un ejemplo real. Pensemos en un relé súper común en la industria, uno de 24 voltios de corriente continua. Es el pan de cada día en tableros de control y automatización. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tan grande es ese pico de voltaje? Bueno, ese relé de 24 voltios puede generar un pico de más de 800 voltios. Sí, así como lo oyen, no es un error de tipeo. Es pura física, y esos 800 voltios van directo a nuestro pobre transistor, que obviamente no está diseñado para soportar semejante paliza. Y este pico no es un problema teórico, para nada. Causa daños muy reales. Primero, puede freír el transistor de salida al instante. ¡Puf! Adiós, transistor. También puede generar arcos eléctricos en los contactos del propio relé, desgastándolos prematuramente. Y por si fuera poco, crea un montón de ruido electromagnético que puede hacer que otros componentes electrónicos cercanos empiecen a funcionar de forma errática. Un verdadero desastre. Bueno, ya vimos el problema, que es bastante grave. Ahora, lo importante, ¿cómo nos defendemos de esta energía destructiva? Por suerte, para los circuitos de corriente continua, hay una solución que es no solo efectiva, sino también increíblemente elegante. La solución es casi ridículamente simple. Miren, es solo un componente. Un diodo, que en esta configuración se conoce como diodo flyback o de rueda libre. Se coloca en paralelo con la bobina y, con este pequeño añadido, se neutraliza por completo la amenaza. A ver, ¿cómo funciona esta maravilla? Es muy ingenioso. Cuando el transistor está encendido, la corriente va a la bobina y el diodo está polarizado al revés, así que no hace nada, es como si no estuviera ahí. Pero, en el momento en que apagamos el transistor, la bobina genera ese pico inverso, y ahí es cuando el diodo entra en acción. Ese pico lo polariza directamente, creando un pequeño circuito cerrado. La corriente de la bobina ahora circula a través del diodo y se disipa de forma segura como calor, sin ir a ningún otro lado. Problema resuelto. Perfecto, ya tenemos el circuito protegido. Ahora podemos dar un paso más y pensar en optimizarlo. La pregunta es, ¿cuál es el mejor transistor para activar nuestro relé? No todos son iguales. Básicamente tenemos dos grandes familias, los BJT y los MOSFET. La diferencia clave es cómo se encienden. Un BJT necesita un chorrito de corriente en su base para activarse. Un MOSFET, en cambio, se activa con voltaje en su compuerta. Casi no consume corriente. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque un microcontrolador puede dar voltaje fácilmente, pero no mucha corriente. Por eso, si se quiere controlar un relé directamente desde un micro, un MOSFET es casi siempre la mejor opción por su altísima impedancia de entrada. Ahora, a veces nos encontramos con un problema.
La señal de control es tan, pero tan débil que ni siquiera un BJT normal puede amplificarla lo suficiente para activar el relé. ¿Qué hacemos en esos casos? La solución es usar una configuración llamada par Darlington. Es como poner un transistor a ayudar al otro. La señal débil activa el primer transistor, que a su vez amplifica la corriente para activar a un segundo transistor mucho más grande. El resultado es una ganancia de corriente gigantesca. Es una forma de hacer el circuito increíblemente sensible. Muy bien, ya dominamos la protección para corriente continua. Pero cuidado, aquí viene el giro en la historia. Nuestra solución del diodo, tan simple y elegante, tiene un punto débil. Solo sirve para corriente continua. Si intentamos usarla con una bobina de corriente alterna, bueno, las cosas salen muy, muy mal. Y esto es algo que hay que grabar a fuego. Atención, el diodo flyback es para corriente continua y nada más. ¿Por qué? Porque la corriente alterna cambia de dirección. Durante la mitad del tiempo, el diodo estaría polarizado directamente, creando un cortocircuito en toda regla. Peligrosísimo. Ok, entonces, si el diodo no sirve, ¿qué hacemos? El problema del pico de voltaje sigue existiendo, así que necesitamos otra herramienta para proteger el circuito con bobinas de corriente alterna. Para la corriente alterna, la solución pasa por usar componentes que funcionen en ambas direcciones. La técnica más común es usar lo que se llama un circuito snubber, que es básicamente una resistencia y un capacitor en serie. Hay otras opciones como los varistores o los diodos TBS, pero la idea es la misma, tener algo que pueda absorber ese pico de energía sin importar la polaridad. Entonces, para resumir, ya tenemos una buena caja de herramientas. Regla número 1. Si es una bobina de corriente continua, siempre se pone un diodo flyback. Para controlar desde lógica, los MOSFETs son ideales. Si la señal es muy débil, un par Darlington es la respuesta. Y si estamos con corriente alterna, la herramienta es un snubber RC u otro supresor bidireccional. Con esto ya estamos cubiertos. Perfecto. Hemos pasado todo este tiempo protegiendo el circuito que controla el relé. Pero hay otra parte de la historia. ¿Qué pasa con lo que el relé está controlando? Los contactos del relé también pueden generar arcos y picos de voltaje al conmutar la carga. Así que la pregunta final es, ¿cómo protegemos también ese lado del circuito? Pero bueno, eso es tema para otra conversación.